Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Opinión Pública, un programa alternativo de Asocomunicadores de Colombia. Bien, en nuestra mesa comenzamos a trabajar el día de hoy con nuestros compañeros asociados César Campos, que es el presidente, nuestro fiscal Guillermo Molina y el suscrito Carlos Pavón. Detrás de cámaras, pues, don Alcides Gómez y Rogelio Cortés Herrera, y también a nuestros compañeros asociados, invitarlos para que nos sigan con este gran programa que vamos a tener en el día de hoy, con un tema que dejamos pendiente como segunda parte, lo que tiene que ver con el acueducto complementario de la ciudad de Ibagué. Entonces, hoy vamos a tratar unos temas más profundos acerca de lo que fue el foro hace 15 días en la ciudad de Ibagué, concretamente en la Cámara de Comercio. Vamos a tratar lo que son las dos fases de lo que es el sistema de acueducto complementario para Ibagué. Estamos en la primera fase y no se ha culminado y se empieza a continuar con la segunda fase. Entonces vamos a entrar en materia, compañero Guillermo Molina. Díganle a las personas que nos están viendo a través de los internautas y cibernautas, ¿de qué trata el acueducto complementario? ¿Qué nos sirve a nosotros los ibaguereños? ¿Y por qué lo han llamado acueducto externo y ahorita lo llaman acueducto complementario? Bueno, el acueducto alterno es un proyecto que tiene por objeto tratar de resolver el problema de distribución del agua de Ibagué. Realmente no existe un solo proyecto, sino más de 15 proyectos que son proyectos alternativos. Ahí lo que tocaría era mirar cómo en 1997, después de la formulación de una de esas iniciativas, se pudo empezar a concretar en un proyecto a partir de 1998 en el gobierno de Álvaro Ramírez, y que contrató a la firma Estudios Técnicos, dándose inicio a los primeros diseños, que posteriormente fueron ejecutados por el mismo contratista que realizó los diseños. De ahí que empezó ya la concreción de ese proyecto con malos augurios, con problemas de irregularidad, dado que pues, quien hace los diseños es el mismo que lo ejecuta. Además, sin un estudio profundo sobre los otros proyectos que tendrían que resolver realmente el problema de distribución del agua en Ibagué. Porque el acueducto alterno, tal como fue diseñado en esa primera fase, pues no va a resolver el problema de agua de Ibagué y de distribución del agua de Ibagué. Más o menos tendría como cobertura, y es uno precisamente de los puntos de quiebre de ese proyecto, alrededor de 150.000 usuarios, por mucho. Y eso porque Ibagué ha crecido, porque inicialmente estaba más o menos considerado poder afectar o solucionar el problema de agua más o menos a 50 o 80.000 personas. De ahí que Ibagué pues, es una ciudad que ya remonta casi los 800.000 habitantes. Esa sería apenas una pequeña solución. De modo que esa pequeña solución se convirtió realmente en una solución macro que me parece que todas las administraciones anteriores, la mayoría de las administraciones anteriores se han equivocado. Bueno, antes de darle la palabra aquí a mi compañero César, hagamos un recorderis de lo que ha sido todo este proceso, los gobiernos que han intervenido, porque ya llevamos 5 alcaldes, 5, digamos, mandatos, y ninguno ha podido lograr terminar la fase 1. Recordemos que para lograr hacer ese acueducto hay que hacerlo en 2 fases. En la fase 1, pues llevamos, o lo que era etapa 1, llevamos 2 fases, A y la fase B, y no se ha logrado terminar la fase B. Entonces recordemos que en el año 98, que comenzó con Álvaro Ramírez, ahí quedaron lo que fue los estudios, y ahí se invirtieron aproximadamente
alrededor de 6.000 y pico de millones. Luego vino el gobierno de Carmen Inés Cruz César, donde le recomendaron no continuar con la boca toma, se recomendó y se iniciara la concesión y construcción de la planta de tratamiento de Vival y la construcción del tanque del sector de Ambalá. Terminó el gobierno y no pasó nada, ¿ya? De pronto le dieron, digamos, diligencia a los trámites de la construcción del tanque Ambalá, y fue en el gobierno de Jorge Tulio Rodríguez donde se terminó la construcción del tanque Ambalá. O sea, hasta aquí no se continuó con lo que fue el objetivo de la construcción de lo que es el acueducto complementario o alterno, como se hablaba en el tiempo. Luego vino el gobierno de Rubén Darío, ¿sí? Y revive el tema del acueducto complementario. Recordemos que duró un tiempo, digamos, que no se hablaba del tema, olvidado porque hubo una avalancha, entonces vinieron las investigaciones, vinieron las demandas, todo eso, vinieron las veedurías, a propósito de VAPI, que fue la veeduría que creó y comenzó a intervenir, a mirar a ver con lupa por qué se habían destinado unos recursos y que se habían dejado abandonados. Bueno, luego vino, ya después de todo eso, vino el gobierno de Chucho Botero, ¿sí? Que fue el que prácticamente en el gobierno de él se asignaron la compra de la tubería. Hasta ahí prácticamente quedó todo en esa fase 1, etapa 1, fase A y fase B. Luego viene el gobierno de Luis H. Entonces, hasta ahí, lo que ha venido trabajando Luis H. y que lo tuvimos ahorita en un foro, prácticamente él no ha hecho diligencias en nada de lo que había anteriormente. Entonces, ese recorrido que quiero hacerle, César, para que tengamos nosotros claro y le podamos decir a la gente cómo va la situación. En este momento no se ha terminado de esa fase 1 la etapa A y la etapa B. Entonces, la etapa A y B se han invertido. Fase 1, etapa A, invirtieron la bocatoma 1.058 millones de pesos y la compra de la tubería 10.000 millones de pesos. En la etapa B de la fase 1, que se invirtieron 6.290 millones, lo que es la conexión del kilómetro 0 al kilómetro 4.5. En total, se han invertido alrededor de 17.340 millones. Hasta ahí va esa situación, pero no se ha terminado. Entonces, me pregunta por qué no se ha logrado terminar esa fase 1, César. Bien, Carlos y Guillermo, saludo especial igualmente a los televidentes que hasta ahora sintonizan nuestro programa. Es difícil dar una respuesta de por qué no se ha concretado, pero según las informaciones, inicialmente el presupuesto fue de 23.000 millones de pesos en el gobierno de Rubén Darío Rodríguez, al cual fue necesario adicionarle 4.000 millones de pesos más para compra de tuberías según algunos presupuestos que hacían que aumentaran esos costos. Pero el problema aquí es, ¿qué ha pasado con esa inversión? ¿Qué ha pasado con lo que se ha comprado? ¿Dónde está la tubería? ¿Qué ha pasado con los diferentes proyectos que se han entregado? Eso es algo que seguramente a medida que han ido pasando los gobiernos, se ha ido dando cuenta las diferentes veedurías que se han dejado inconclusas esas obras, que de alguna u otra forma se han presentado problemas técnicos, que se han presentado problemas que han hecho casi que imposible que se haya ejecutado la obra. Pero también ha faltado, como decíamos en el programa anterior, parte de la gestión administrativa que tiene que estar presente ahí para que se desarrolle eso. En esos 15 proyectos que hablaba Guillermo, hay cosas que se han ido haciendo, pero realmente eso que se ha ido haciendo se va quedando, diríamos coloquialmente, en el tintero, porque no se ve un avance real de las obras. Tanto así que el gobierno nacional en esa partida que iba a destinar estaba amenazando llevársela para La Guajira, porque no se ve de forma tangible las obras que podían llevar a cabo el desarrollo real de ese acueducto complementario. Bien, para Guillermo, voy a dar una lectura porque hay que, lógicamente, documentar a nuestros televidentes y cibernautas sobre las cifras. Yo le voy a dar lectura y quiero preguntarle a Guillermo sobre ese contrato 060, ¿por qué se suspendió? Recordemos que la fase 1 de la etapa A y B, en la fase 1 se inicia con los diseños
por la firma Impro. Se pagaron 351 millones en el gobierno de Rubén Darío Rodríguez en el año 2007. Punto. En la fase 1 de la etapa A se hizo la construcción de la Bocatoma con un costo de 1.058 millones de pesos con recursos del municipio, con el contrato 106 del 2007, en el mismo gobierno de Rubén Darío. Y luego viene la compra de la tubería por 10.000 millones de pesos con recursos también del municipio, con el contrato 089 de 2009. En ese tiempo estaba gerente del IVAL Alberto Girón, y en el gobierno de Jesús María Botero fue cuando se asignaron esos 10.000 millones para la compra de tubería, sin tener los estudios previos. Y es ahí donde está, digamos, la ampolla de la situación, porque han comprado una tubería sin tener todavía el estudio. Ahí es donde se fueron a demanda a la Procuraduría y todavía está en eso ahí. Luego viene la etapa B de esta misma fase 1, ¿sí?, donde se hace la conexión del kilómetro 0 al 47, que parcialmente se ha ejecutado. Sin cancelar, se han ejecutado 2.900 millones y sin ejecutar 628 millones. Pendientes por ejecutar 2.762 millones de pesos, con recursos del Ministerio, bajo el contrato 060 del 2011, cuando en el tiempo estaba el contratista Agualtarno, en el tiempo estaba el gerente del IVAL Libardo Gutiérrez, en el gobierno de Jesús María Botero. Y en este contrato es el que fue suspendido. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que se haya suspendido el contrato, Guillermo? Bueno, hay diversas situaciones que se pueden mirar ahí, pero lo fundamental radica en una cosa. Realmente los primeros estudios arrojaron que la solución podría darse en dos vías. Una, tomar las aguas del río Cocora o tomar las aguas del río Cuello. Se optó por tomar las aguas del río Cocora. Pero, ¿qué problemas afronta este proyecto desde el comienzo mismo? Primero, resulta que por donde pasa el trazado es realmente un sitio de la zona de influencia del volcán Machín, que cualquier terremoto, cualquier temblor, pues generaría nuevamente un problema grave para el futuro de abastecimiento de agua de Ibagué. Ese es el escollo fundamental, y como el estudio realmente no se sustentó en la solución macro, sino en una solución parcial, sobre todo a los barrios del sur, ¿cierto?, que más o menos tenía como cobertura en ese entonces cerca de 80.000 habitantes, los sucesivos gobiernos lo que empezaron fue a tratar de ejecutar el proyecto, pero ha habido un dilema entre hacerlo, porque fue recomendado por el COMPES 3570, y entonces unos tomaron la decisión de empezar a invertir, pero empezaron a invertir con también graves problemas de irregularidad. Todos sabemos, pues, las demandas que hay referente a esos contratos que han habido, a la no ejecución de los mismos, a problemas de esa naturaleza. Pero entonces, ese problema que era parcial para resolver el problema de líquido vital para todos los ibaguereños, pues se convirtió como en un eje central para algunas administraciones, cuando el problema fundamental radica en el suministro. Entonces, ¿qué resolvía el proyecto inicial? Pues resolvía que había que captar aguas del río Cocora, había que captarlo, pero el objetivo fundamental era para establecer un sistema de reserva que permitiera, además de abastecer a los 80.000 habitantes de ese sector, tenerlo por si había recortes por los líos de la bocatoma normal del río Conveima. No obstante, en ese tiempo también existían voces que planteaban que había una solución, porque el río Conveima, su caudal lo allegan cerca de 12 más quebradas, ¿cierto?
y una de las cuales es la que más contamina precisamente el caudal y la que genera problemas de sedimentación y daños en la bocatoma del Conveima. De tal manera que se pensaba que haciendo allá una reserva grande, sobre todo en la parte más arriba de Juntas, ¿cierto? Se lograría resolver el problema de abastecimiento para... O sea, un tanque, Guillermo, un tanque. Sí, un reservorio grande. Es pero como, había que hacerlo artificial, ¿no? Pues obvio, había que ampliarlo, sacar el afluente que venía directo del nacimiento del río Conveima, a tal punto que se generara una reserva, ¿cierto? Como una especie de lago, de represa, correcto, de represa, y ahí se mantenía agua limpia, entre otras cosas, que no tenía mucho costo en el tratamiento y que sería la solución más viable. No obstante, de un momento a otro resultaron entonces entregándole a los mismos que hicieron el estudio pues el proyecto, y por lo tanto empieza a vivirse el viacrucis de un acueducto alterno o complementario que no iba a resolver, y todo el mundo lo sabía desde ese entonces, el problema de abastecimiento de agua de Ironía. Bien, entonces vamos a continuar en breves segundos con la segunda parte, en la fase 2, la que compete a partir de este momento, porque prácticamente no se ha terminado esa fase 1, y vamos a hacer digamos una resumen de esa fase 1 en breves segundos. Problemas en el agua que bebemos, en los alimentos que preparamos, Agua Viva O3 tiene la solución. Con el sistema de doble acción, agua filtrada y purificada, le brinda agua de la mejor calidad, más pura y más conveniente para la salud. Ahorre dinero, toma una decisión más clara. A la hora de elaborar los alimentos, emplea el sistema más completo para cocinar con un mínimo de agua. Los alimentos se cocinan con sus vapores naturales. La comida luce mejor, sabe mejor y es mejor. Y obtenga más elementos nutritivos. Imagínese las posibilidades. Ahorre tiempo, energía y dinero. La decisión es suya. Tenga todo esto y mucho más mejorando la salud en Agua Viva O3. Porque la salud y la familia son factores más importantes en nuestras vidas. Bien, continuamos con opinión pública. Entramos entonces en materia, lo que tiene que ver con la fase 2, pero antes hagamos un resumen rápido de lo que es la fase 1. La fase 1 en conclusión no se ha terminado y vamos a empezar a hablar, porque ya el alcalde lo mencionó en el foro de la Cámara de Comercio, y le vamos a entrar también lo que son las cifras de lo que se ha hecho y lo que va a hacer. Prácticamente, Guillermo y César, la fase 2, digamos que es la reestructuración de los diseños que hicieron nuevamente, y están en estudio algunas observaciones que están ante Cortolima para enviarlos antes del 20 de junio para que ojalá haya luz verde de esos más de 60.000 millones de pesos que tiene que asignar el gobierno nacional. Entonces, esa fase 2 vale alrededor de más de 140.000 millones de pesos, más lo que se ha invertido los 17.000 millones de pesos, casi que estaríamos hablando alrededor de 70.000 millones, lo que vale ese sistema de proveerle agua a toda la ciudadanía ibaguereña con esas dos fases. Recordemos que la fase 2 fue un proyecto, digamos, más ambicioso, más alternativo, más complementario, digámoslo así, que tiene que reunir con otros tanques
digamos, otros ramales, porque inicialmente se había hablado en la fase 1 era proveerle agua, como decía Guillermo, a los barrios del sur, pero después se dieron cuenta que con toda esa cuestión de la avalancha y todos esos problemas, estos conflictos, hubo digamos, un stand-by cuando entró el gobierno de Luis H., donde se habló de que era mejor optimizar la planta de tratamiento del IVAL. Allí se asignaron los recursos por un empréstito que hizo el gobierno municipal, y bueno, quedó ahí quieto, pero después se comenzaron a través de los líderes, volver a remover a través de los concejales qué había pasado con el acueducto complementario. Entonces fue cuando vinieron las demandas de la Procuraduría, volvieron a pasarse los estudios, todo ese proceso duró un tiempo, y es ahí donde en este foro las cifras nos muestran cuánto se va a invertir en esa fase 2, qué se ha hecho y cuáles son las decisiones que ha tomado este gobierno para lograr llevar a cabo ese proyecto que muy seguramente este alcalde no va a lograr terminar. Entonces vamos a contarles, Guillermo, de qué trata la fase 2. Son 12 pasos muy importantes, ¿sí? El primer paso es la conexión del kilómetro 4.7 a Boquerón. Segundo, la planta de tratamiento Boquerón. El tercero, la conexión de Boquerón al tanque sur. El cuarto, el tanque del sur. El quinto es el tanque de la Fiscalía. El sexto, el tanque de la línea 29 de la Fiscalía. El séptimo, la conexión de la línea de la Fiscalía Mirolindo-Picaleña. El octavo es la estación de bombeo sur de Boquerón. La novena es la conexión de la línea La Pola a los tanques del sur. La décima es la conexión de la línea del sur de la Fiscalía. La 11 es la conexión de la Alsacia, en el Salado. Y la 12 es la prolongación de la línea de aducción de Boquerón-La Pola. En total, esos 12 ítems valen alrededor de más de 145.000 millones de pesos. Entonces vamos a tratar por cada uno de ellos cuánto vale y qué se ha hecho, que según este gobierno municipal, como lo anunció en el foro, allá con cifras, con diapositivas, y ustedes lo pueden ver ahí en Pavón Roca. Yo coloqué en mi blog esas cifras, esos datos, para que ustedes se documenten un poquito más. Entonces, Guillermo, miren, la primera ítem, la conexión kilómetro 47 de Boquerón, tiene un costo de 29.600 millones de pesos. Los diseños están listos, como dijo el alcalde. Hay una servidumbre pendiente, 3 servidumbres pendientes por legalizar, y el plan de manejo ambiental está listo. Eso lo decimos para que ustedes entren, digamos, a hacer veeduría, a mirar si eso es cierto, porque prácticamente una cosa es que nos digan a ellos, otra cosa, como decían los veedores en el foro, la veeduría VAPI, porque allá demostraron al alcalde y a todos los asistentes, mostraron una película cortica de 10 minutos donde montaron drones mostrando, y la verdad es otra, César y Guillermo, porque veía cómo el terreno está erosionado y le demostraban que esa tubería ya estaba enterrada, entonces que esa tubería tenía que estar a la vista en cada unión, y eso no se está viendo. Entonces esas son las irregularidades que han visto los veedores en ese tema de lo que se ha implementado tubería en Cocora. El segundo ítem, que trata sobre la planta de tratamiento de Boquerón, vale 38.000 millones de pesos. Los diseños están listos, los lotes de propiedad rival, ¿sí? Y la licencia ambiental está lista. El tercer ítem, que trata sobre la conexión de Boquerón al tanque del sur, vale 11.000 millones de pesos. Los diseños están listos, el lote de propiedad del IVAL, y la servidumbre que tiene está pendiente. El cuarto ítem, que trata la construcción del tanque del sur, que vale 2.510 millones de pesos. Los diseños están listos, el lote de propiedad del IVAL, y está listo también el plan de manejo ambiental. El quinto ítem, que es la construcción del tanque de la Fiscalía, tiene un costo de 6.841 millones de pesos. Los diseños también están listos, el lote del municipio listo, ya está la concesión en la página web, ya hay licitación. Exacto. Y el sexto ítem, que trata sobre la conexión del tanque de línea de la 29 de la Fiscalía, tiene un costo de 328 millones de pesos. Los diseños están listos, la servidumbre está lista, y el lote del municipio, y está en licitación también, como lo dice aquí en Guillermo. Séptimo ítem, que trata sobre la conexión de la línea de la Fiscalía Mirolindo-Picaleña. Tiene un costo de 2.861 millones de pesos. Los diseños están listos,
lotes de propiedad del IVAL. La licencia ambiental está aprobada y también está en licitación en la página web. Así que si van a licitar, pues ahí pueden ustedes hacer la propuesta. El octavo ítem que trata sobre la estación del bombeo sur hacia Boquerón. Hubo un debate en el foro, decían los señores veedores, a propósito hago un paréntesis, decían que ese bombeo iba a ser muy costoso para la comunidad al momento de ir a pagar. No va a ser por regalar, sino por bombeo. Sí. Estación de bombeo sur Boquerón que vale 7.415 millones de pesos. La servidumbre está en trámite, hay 3 servidumbres que están en trámite. Y los pasos elevados en trámite también, que hay 3 pasos elevados. El noveno ítem que trata la conexión de la avenida de la Pola al tanque del sur. Tiene un costo de 7.415 millones de pesos. Tiene permiso para elevado, ocupación del cauce en trámite y el plan de manejo ambiental está listo. El décimo ítem que trata sobre la conexión línea del sur de la Fiscalía. Tiene un costo de 8.054 millones de pesos. Tiene el permiso ya de la ANI, el cruce de vías, en trámite están 2 de ellos, y los pasos elevados en trámite, 5 de ellos también están en trámite, y el 11 que trata la conexión de la Alsacia, ya en el Salado, que también hubo anteriormente, estábamos mencionando aquí a través de cámara, porque hubo un problema, porque la propiedad de donde cruzaba es del señor Alfonso Parra, sí. Y entonces había también intereses ahí de recursos, y entonces también unos conflictos en eso. Eso tiene un costo de 5.777 millones de pesos, esa conexión de Alsacia, un tanque de 2.500 metros cúbicos, los diseños están listos, la servidumbre está lista, un lote pendiente por terminar, el inicio del proceso está en apropiación pendiente de viabilidad. Y por último, lo que es el CAE, tiene un coste de 3.300 millones de pesos, diseños listos, la servidumbre está lista, lote del IVAR, concesión de Corto Lima, ocupación de cauce, 2 observaciones técnicas pendientes por aprobación. También nos falta el que no está ahí en el ítem reservorio del corazón, que tiene un costo de 26 millones de pesos, con recursos del Estado, diseño de ingeniería, pendiente de entrega de consultoría para iniciación de licencia ambiental, y también se tiene que dar unas 8 expropiaciones a iniciar sin presentar al Ministerio todavía ese proyecto. En conclusión, eso es lo que vale alrededor de más de 140.000 millones de pesos. ¿Cómo le parece a Guillermo esa fase 2? No, pues la fase 2 lo que pretende es resolver lo que no, es lo que debió de haberse hecho prácticamente desde el inicio, porque tiene que ver con el problema de suministro, de abastecimiento, de reservorios, de tanques de almacenamiento. Es decir, todo es un problema de suministro, bueno, de cómo llegar el agua, ¿cierto? Pero en términos generales está pendiente lo de la fase 1, que iría a hacer la conexión hasta Boquerón, ¿cierto? Y de ahí empezar a hacer la irrigación y a llenar los diferentes tanques que se podrían culminar. Algunos de ellos pues ya están en licitación. El problema es, bueno, esa parte que tiene débil, de la parte de Cocora a Boquerón, es la de mayor gravedad en cuanto a que no garantiza, pues no hay seguridad de que pueda realmente ponerse en funcionamiento. Pero, ahí es donde está la dificultad. ¿Pero por qué? ¿La dificultad técnica? La dificultad técnica y la dificultad también natural, que a cualquier momento podría volvernos otra vez a dejar sin suministro de esa afluente, ¿cierto? De esa afluente. Mientras que la del río Conveima, pues todavía pues nos va a garantizar suministro si logramos conectarla en el sitio apropiado, como ya se había notado con anterioridad. Bueno, Guillermo, mire, yo quiero comentar algo importante ya como para resumir. Las acciones acordadas de este gobierno municipal con el ministerio, para que ustedes, César, ahorita nos dé un concepto de esas acciones, hasta dónde se han llegado y hasta dónde se pueden lograr.
Dentro de las acciones acordadas con el Ministerio están los recursos del municipio, que son 23.723 millones de pesos. ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que va a hacer con ese dinero? La culminación de la fase 1, que vale 9.907 millones de pesos. Liquidar Acualterno, acabar definitivamente. Obras pendientes de Acualterno, pagarlas, 3.851 millones de pesos. Hacer el tanque de la fiscalía, que vale 6.841 millones de pesos. La conexión 29 fiscal, que vale 328 millones de pesos. Y la conexión de la Fiscalía Virolina-Picareña, que vale 2.961 millones de pesos. Eso con recursos del municipio, y ese es el acuerdo que hizo el municipio con el ministerio. O sea, tiene que sacar la platica, como da lugar, a través de los recursos del municipio. Con los recursos de la nación se acordó que van a destinar 54.319 millones de pesos. Por eso, muy seguramente, hay que acelerar los diseños para que el gobierno asigne los más de 60.000 millones de pesos que serán para cubrir ese valor total. ¿Qué cubre esos 54.319 millones de pesos? La unificación del sistema matriz del sur, la conexión del kilómetro 4.7 de Boquerón, Boquerón-La Pola Tanque Sur, el Tanque Sur y la conexión del Tanque Sur de la Fiscalía. Vienen los recursos de la OCAP, o sea, las regalías, que son 5.777 millones de pesos, para tratar lo que son las obras del tanque de la Alsacia, ¿ya? Del Salado. ¿Ya? Y por último, los recursos de la nación, que son 3.300, otros recursos de la nación que son 3.300 millones de pesos para terminar de construir lo que es la parte de la vereda CAI. Entonces, allá también se van a implementar unos recursos de eso. Entonces, esas son las acciones acordadas por el ministerio. Entonces, si hacemos cuentas, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, César y Guillermo, el gobierno está esperando que envíen los estudios ya listos, supuestamente del 20, para desembolsar los más de 60.000 millones de pesos, y si eso vale más de 140.000 millones de pesos, ¿de dónde irán esos recursos? Entonces, estaremos otra vez en veremos para que se puedan terminar esas obras, César. Sí, imagínense, si el gobierno nacional aporta 60.000 millones, estaría faltando más de 80.000 millones. ¿De dónde lo va a sacar? ¿Tendrá la capacidad económica el municipio? ¿Podrá hacer un empréstito? ¿Estará endeudado? Esas son otra, como decían los abuelos, otra pata que le nace al cojo. Porque ahí vendría un problema que ya no sería técnico, sino económico. Y ese problema económico también seguramente iría para el Estado. Lo cierto es que en este gobierno no se va a hacer, yo creo que hay algunas cosas que se han venido desarrollando, ¿cierto? Pero no se va a hacer, no se va a terminar de pronto la primera fase en su totalidad. Y no se va a empezar la siguiente fase. Aparte que hay solamente algunos de los puntos que están licitados, pues hay otros que falta por licitar, otros que falta por resolver una serie de problemas, pero lo más importante que veo yo ahí es el factor económico. Ya habíamos hablado anteriormente que el gobierno nacional amenazó con llevarse esos auxilios presupuestales para otro lugar colombiano, para La Guajira específicamente, que también yo creo que necesita de pronto quizás más que nosotros, porque tiene menos cantidad de riqueza hídrica. Nosotros contamos con una riqueza hídrica importante, pero no hemos podido, quizás por la parte administrativa, no hemos podido terminar o culminar con éxito ese acueducto que tanto necesita la ciudad de Ibagué. Bueno, Guillermo, su opinión al respecto sobre el resumen de esto, ya para despedirnos de nuestro programa. ¿Cuál es la conclusión suya? ¿Vamos a ver al acueducto complementario en el próximo gobierno? ¿Será que este gobierno logra terminar con esos diseños para que esos recursos lleguen? Yo veo muy complicado. La situación de recursos, es cierto, afecta indudablemente el proyecto, sobre todo porque no hubo inicialmente la claridad, posteriormente se empezó a invertir, recursos se perdieron porque precisamente por la falta de planeación no se logró realizar el trazado pues técnicamente apropiado. Y lo otro es que la solución del agua
pues sigue teniendo dificultades. El otro gobierno pues tendrá que volver a hacer un balance de la situación y mirar nuevamente cómo a través de otras alternativas viables, como son la del agua subterránea, también mirar la posibilidad de que eso ayude a resolver la situación, extenderla por lo menos hasta el año 2050 para garantizarle a los ibereños el suministro. Bien, entonces así hemos llegado a nuestro final del programa de Opinión Pública. Esperamos que en el próximo programa tengamos otro tema de mucho interés para todos. Creemos que así lo va a hacer. Y gracias a ustedes por vernos en este segundo tema tan importante que tiene que ver con el acueducto complementario, que es un tema, digamos, espinoso. Es un tema que es de confusión porque la gente no sabe en qué situación está. Y esperamos que a través de esta información que le hemos logrado llevar a ustedes puedan entender un poco, pero ustedes también deben de investigar, ustedes deben de ser veedores de este tema y apropiarse, nuestros queridos ibaguereños, tolimenses y todos los que están a nivel mundial. Nos pueden aportar ahí en nuestra página, que nuestro querido compañero Roger Cortés, quien es el editor y productor de este gran programa, pueda llevarle a ustedes toda la información online de lo que es nuestro programa. Gracias Guillermo, gracias César, gracias Roger Cortés y nuestro saludo final, César, saludo final Guillermo. Bueno, hasta una nueva oportunidad, distinguidos televidentes y amigos. Sí, muchas gracias Carlos, Guillermo, muchas gracias a la audiencia que nos acompaña en este momento. Esperamos que sigan ahí sintonizando nuestro programa. Bueno, y recordemos que toda esta documentación la pueden ver en nuestra página allá. Y hay algo para agregar que en Pavón Roca, en el Roger, pueden encontrar toda la información del foro, toda la documentación de lo que fue las memorias en cifras. Así que ustedes lo pueden revisar allá. Que pasen, digamos, un feliz día, un feliz fin de semana, un feliz fin de mes. Hasta pronto.